Alabado sea el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa tarde estaremos pues tomando la escritura de Éxodo capítulo 20. Hemos estado tomando la lección de Éxodo, todo el libro de Éxodo. Y bueno, gracias a Dios ya vamos en el capítulo número 20. Yo confío en Dios que todos hasta aquí hayamos sido ya bendecidos. Entonces vamos a leer del versículo 1 al versículo 17 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 20, 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice el título, los 10 mandamientos, ¿verdad? Muy bien, versículo 3, número 1 aquí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen en ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Los versículos que vamos leyendo, vamos a ir memorizando un poco que son los 10 mandamientos, Gracias. El número 1, hermano, dice, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aquí todavía vamos en el segundo mandamiento. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Número 6. No matarás. Número 7. No cometerás adulterio. Número 8. No hurtarás. Número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Unas palabras de oración. Padre Santo, ayúdanos, Señor.
Aquí están los 10 mandamientos que usted escribió para el pueblo, su pueblo, y ahora como su pueblo queremos pedirle que nos ayude para abordarlas y también, Señor, poderlas poner por obra en el nombre de Jesucristo. Que todo espíritu del demonio sea echado fuera para su honra y su gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, Dios les bendiga. Gloria al Señor Jesús. Entonces, en esta tarde estamos confiando en el Señor que nos ayude, como siempre lo ha hecho. Y no hay otro más que hablar, otro tema entonces que decir, sino los 10 mandamientos. Vamos a hablar entonces con la ayuda del Señor de los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Y ahora sabemos nosotros que somos nosotros el Israel espiritual. Antes que Dios mandara los 10 mandamientos, se fija usted que aquí el pueblo ya lleva 3 meses caminando. Ya lleva poco más de 3 meses. Podemos decir que a los 3 meses y algo Dios les da los 10 mandamientos. Pero nunca olvidemos que para esta caminata que aquí ya van caminando, contando desde la caída, ya pasaron más de 2000 años. En los primeros 2000 años Dios mandó un juicio y fue a través de Noé. Entonces la razón que Dios mandó un juicio a la tierra fue porque el pueblo, la raza humana, dice la Biblia que era en continuo solamente el mal, continuo pecar. Entonces dijo: voy a raer de sobre la faz de la tierra al ser humano, dijo el Señor. Estaba Dios enojado. Entonces nosotros cuando miramos a lo natural algo, llega a veces la maleza a cubrir tanto un árbol que de plano prefiere usted darle de raíz. ¿Será cierto o no? Porque llega a estar tan contaminado con esa maleza. Entonces Dios pensó en eso. Y Dios, en su misericordia misma, por predestinación tenía a un hombre, y su nombre era Noé. Entonces Dios, antes de enviar el juicio a la tierra, gracias, hizo una vía de escape. Y usted sabe, hasta ahí el Señor, después de la caída, estaba lidiando con el ser humano. Estaba el ser humano causándole al Señor dolor de cabeza y tristezas. Entonces Dios estaba lidiando con el pueblo y Él miraba que el pueblo estaba en continuo solamente el mal. Es lo más fácil para el ser humano, hacer lo malo, ¿a poco no? Es lo más fácil. Es nada más dejarse llevar y eso es todo. Dios nos libre y nos ayude. Somos un pueblo escogido por Dios, hermano. Glorifique al Señor en su corazón. Yo sé que lo hace. Entonces, hermanos, en esta caminata de la vida, después de la caída, miramos aquí nosotros que ahora estaba en una dispensación diferente. La dispensación o el tiempo en que Dios estaba lidiando con la raza humana a través de Noé había terminado. Ya habían pasado los primeros 2000 años y aquí ya iban pues más de 2000 años. No sabemos exactamente cuántos, pero ya había pasado el primer juicio de Dios. Entonces, cuando Dios ya pasó con Noé, usted sabe que fue solamente Noé y su esposa, sus 3 hijos con sus esposas los que pasaron. Y desafortunadamente aquel árbol empezó a retoñar, hermano. Empezó a retoñar. Aquella maleza se empezó a multiplicar otra vez. Empezó el pueblo a seguir pecando. Entonces Dios le dijo a Abraham que iba a estar su pueblo cautivo por 400 años por lo mismo. Entonces Dios, en su corazón, pensando y sintiendo que el pueblo quizás podría caminar con Dios en el desierto mejor que como estaba acá en Egipto, Dios, como nosotros muchas veces tenemos la esperanza, hermano, de que tenemos que caminar bien con alguien y de repente nos traiciona.
Dios estaba mirando que su pueblo mismo lo estaba traicionando, no tan solamente a Dios, sino a Moisés. El pueblo debería haber estado caminando contento y feliz porque el mismo Dios estaba caminando con ellos. Pero no era así. Entonces usted está aquí, hasta aquí usted está mirando que van 3 meses que Dios los está aguantando, los está ayudando, los está librando, les está dando victoria, les está dando respuestas. Pero el pueblo no estaba feliz. Entonces así fue como pasó el proceso. Y para esto vamos a tomar en cuenta un detalle muy importante. Aquí nosotros estamos mirando que Dios estaba poniendo en primer lugar, número 1, estaba Él mandando a su pueblo los mandamientos. Los mandamientos eran, podríamos decir que eran los reglamentos, para que ellos pudieran estar más cerca de Dios y liberados del castigo de Dios. Pero entonces usted se recuerda que en el capítulo 19 dijo el pueblo, le dijo a Moisés: todo lo que Dios diga, haremos. Sí, pues de lengua, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y nos damos cuenta que a la media vuelta estaban haciendo lo contrario. Estaban haciendo lo contrario a Dios. Bueno, Dios ya dio las leyes ahí, dio los reglamentos. Como en una casa usted pone sus reglas en su casa, ¿a poco no? Y el hijo que no obedezca esas reglas va a tener problemas. Amén. Porque en esa casa hay reglas que se tienen que respetar. Entonces Dios primeramente da sus mandamientos a su pueblo. Todavía ahí miramos misericordia. Hasta aquí donde vamos. Pero luego vamos a ver que en el número 2, esto está para las lecciones siguientes, no sé en cuál, pero por ahí vamos a llegar. En el número 2, después de que Dios miró que estaban siendo desleales e infieles a las leyes o a los mandamientos, perdón, mejor dicho, a los mandamientos, estaban teniendo en poco los mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque no tenían una ley que los sujetara, que los forzara a hacer el bien. No tenían una ley, un castigo. Todavía está ahí. Entonces lo que Dios decide hacer en segunda parte es darles a ellos leyes. Amén. Entonces las leyes, cuando la persona despreciaba los mandamientos, cuando la persona se rehusaba a obedecer los mandamientos, ¿qué hacía la ley? ¿Qué hacía la ley? La ley los metía a la cárcel o muertos. ¿Están de acuerdo? Entonces ya el pueblo sabía que no estaba fácil. El pueblo ya entendía que había un castigo por no obedecer. Entonces el niño viene a gusto, quiere su muñeco de Spider-Man, pero no quiere ni tirar la basura. ¿Se lo merece el muñeco de Spider-Man? No se lo merece. Quiere ir a algún lugar, pero no quiere ni siquiera limpiar la mesa, recoger la ropa, no quiere. Entonces todo lo natural nos enseña lo espiritual. Entonces aquí lo que la gente, ese pueblo tenía que hacer era, pues lo mismo que Dios mostró al principio: matar a un corderito, y entonces era restaurado y era librado. Pero eso no iba a durar mucho tiempo. Luego Dios, cuando ya miró que su mismo pueblo estaba siendo matado, estaba siendo encarcelado por sus mismas leyes, hermano, la cosa más dura viene en el número 3. En el número 3 miramos que así como Dios despellejó un cordero allá con Adán y Eva,
En el número 3 viene y despelleja un cordero. Aquel cordero solamente era para cubrir el pecado, para poner la piel sobre sus hijos. Pero este segundo cordero era y fue para redimir al mundo entero. Y a través de esa acción, Dios trae a su pueblo ¿la qué? La gracia, hermano. ¿No le da gusto eso? ¿Verdad que sí? ¿Cómo le da un aplauso a Jesucristo, hermano? Alabado sea el Señor. Hasta aquí ojalá vayamos entendiendo el paso, ¿está bien? Entonces era necesario que Dios les diera mandamientos. Y después las leyes para que miraran que había un castigo si no obedecían el mandamiento. Y luego viene el bendito Salvador y la ley nos puso, dijo el mensajero, nos metió a la cárcel, pero vino la gracia y nos sacó. No tan solamente a la cárcel, hermano Enrique, sino de la sepultura. Alabado sea el Señor, poderoso conquistador. Bendito sea el Señor. Entonces bien, ahora vamos a entrar. Nosotros miramos ahí entonces los 10 mandamientos. Ahora vamos, le invito a que me acompañe a Efesios, porque ahí miramos 10 mandamientos, pero ¿sabe una cosa? No son todos. Hay muchos más. Pero estos 10 mandamientos pudiéramos nosotros decir que son la base, es el tronco. Vamos a Efesios 6:1. Vamos a ver qué nos dice ahí. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está recordando el Señor. ¿Escuchamos entonces, familia, eso? Hijos, hijas, ¿sí me escuchan? Honra a tu padre y a tu madre, niña, niño. Versículo 2. ¿Qué es el primer mandamiento con promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahí ve este otro mandamiento, que acá no lo miramos en el 10. Porque acá no dice, no provocarás a ira. No lo dice, pero todo lo que Dios Jesucristo vino hablando, hermano, si usted se pusiera a contemplarlos, cada una de sus palabras fueron mandamientos, hermano. Pudiéramos decir que esos 10 mandamientos fueron el 10% de los que hay, o el 1% de lo que hay. Entonces, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí lo tiene. No solamente son aquellos 10 mandamientos. Y de ahí para adelante, Jesucristo también dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Otro mandamiento. ¿No es un mandamiento? Seguro. Lo cual no lo miramos entre los 10. Pero la Biblia está llena de mandamientos para usted y para mí. Ahora, con la ayuda del Señor, contemplemos el primer mandamiento. En lo que dice el mensajero, en el primer mandamiento es los dioses. Dice: no tendrás dioses. Ahora usted sabe, como hablamos el domingo, que el diablo es muy astuto. Mire, muy sencillo. ¿Cuándo es cuando usted se enoja mucho con su hijo? ¿O con alguien? Yo pregunto. ¿Cuándo es cuando usted se enoja mucho con su hijo, con su hija o con alguien? ¿Sabe cuándo? Cuando le dan a usted la contraria. ¿Sí o no? Sí. Se nos sube el apellido. Y sabroso. Que tenemos que controlarnos. Dios nos ayude, amén. A todos, hermano. Entonces el diablo es muy astuto. ¿Y sabe qué es lo que el diablo se propuso? A darle a Dios la contraria. Así es.
Mire, aquí en el mensaje, una exposición de 7 días de la iglesia, el mensaje de Pérgamo, en el párrafo 136, mire usted, vamos a ver lo que nos dice el mensajero concerniente a los dioses cuando empezaron. Desde el 135, de esto se ve que Cus, el padre de Nimrod, originalmente fue el líder que apartó a la gente del Dios verdadero y animó a la gente como el intérprete de los dioses. Animó a la gente como el intérprete de los dioses a tomar otra forma de religión. Él les animó a seguir con la torre que su hijo en realidad construyó. Esta sugerencia fue la que produjo la confusión y división de los hombres, por lo tanto, él fue intérprete y confundidor. Cus fue el padre del sistema politeísta. Politeísta, ¿sabe qué significa? Pluralidad de dioses. Cus fue el padre del sistema politeísta, y cuando los hombres fueron deificados por otros hombres, desde luego él llegó a ser el padre de los dioses. Cus. Ahora Cus fue llamado Bel. Bel en la mitología romana era Janus. Él fue figurado como teniendo 2 caras y llevaba un palo con el cual confundía y desparramaba a la gente. Ovid escribe que Janus dijo de sí mismo: los de la antigüedad me llamaban caos. Vea, como el diablo venía caminando, Usted sabe qué es caos. Los de la antigüedad me llamaban caos, decía este Cus. Entonces hallamos que el Cus de la Biblia, el rebelde original en contra del monoteísmo, fue llamado Belus, entre la gente de la antigüedad. Según él mismo, era portador de revelaciones e interpretaciones de los dioses al pueblo. Al hacer esto, él causó la dispersión de la gente por medio de la ira de Dios, trayendo división y confusión. Ahora, hasta aquí hemos visto de dónde es que vino el politeísmo o la adoración de muchos dioses. Pero ¿notó usted que también hayamos mencionado a un hombre llamado Cus, a quien le fue dado un título de el padre de los dioses? ¿Notó usted aquí el tema de la mitología antigua en la que los dioses se identificaban con los hombres? De allí es donde viene la adoración a los antepasados. Así que nos conviene examinar la historia para conocer más de cerca la adoración a los antepasados. Pues fue mostrado que Cus introdujo una adoración de 3 dioses: Padre, Hijo y Espíritu. 3 dioses que eran iguales, pero él sabía que venía la simiente de la mujer, así que tenía que haber una mujer y su simiente en el cuadro. Esto fue traído a cumplimiento cuando murió Nimrod, y su esposa Semiramis lo dedicó a él, y así se hizo ella la madre del hijo y también la madre de los dioses, Semiramis. Exactamente igual como la iglesia romana ha deificado a María. Dice que ella era sin pecado y que era la madre de Dios. Semiramis llamó a Nimrod Zoroasta, lo cual quiere decir la simiente prometida de la mujer. Una interpretación satánica. Pero no había pasado mucho tiempo cuando la mujer empezó a atraer más la atención que el hijo, y en breve ella fue representada venciendo a la serpiente. La llamaron la reina del cielo y la hicieron divina. Cuán semejante es esto al día presente en que María, la madre de Jesús, ha sido elevada a la inmortalidad, y ahora mismo, desde septiembre de 1964, el Concilio del Vaticano está intentando darle a María una posición que ella no posee, porque la quisieran llamar María
la mediadora. La quisieran llamar María la madre de todos los creyentes o madre de la iglesia. Si en verdad ha habido adoración babilónica a los antepasados en una religión, es la religión de la iglesia romana. Entonces ahí empezó. El número 1 fue los dioses. No te harás dioses. Entonces ahí Satanás le está dando la contra a Dios. Pluralidad de dioses. Mensaje de la revelación de Jesucristo. Párrafo 183. Ahora en el principio Dios fue el gran Jehová que vivió en una columna de fuego, la cual colgaba sobre Israel y los guiaba. Ese era Dios, el ángel del pacto. Ese era Dios, el ángel del pacto. No olvidemos eso. Descendió sobre el monte Sinaí y todo el monte se encendió. Fuego salió del monte y escribió los 10 mandamientos. Él fue llamado la paternidad de Dios para sus criaturas, su pueblo y raza escogida, los judíos. Entonces ese mismo Dios fue manifestado en un cuerpo nacido de una mujer, de una virgen, el cual Él mismo creó en la matriz de María y vivió y habitó entre seres humanos. Ese mismo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Biblia lo dijo, Dios estaba en Cristo, el cuerpo fue Jesús. En Él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Ahora no lo pueden hacer 3 personas. No se puede bautizar para 3 dioses. No, Señor, hay un solo Dios. Ahora este mismo Dios fue hecho carne. Él dijo, yo vine de Dios y yo voy a Dios. Después que Él hubo desaparecido de la tierra en la ascensión, primeramente Él vino y luego cruzó por muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Y Pablo lo encontró cuando iba rumbo a Damasco, cuando todavía era llamado Saulo, y una voz vino y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy Jesús, ¿ve? Y él era una columna de fuego, una luz que cegó los ojos del apóstol. Él había vuelto, el mismo Jesús se había vuelto en Dios, el Padre nuevamente. Por eso es que él dijo aquí, yo soy el Todopoderoso. La misma forma que tenía antes de que fuera hecho carne, y su cuerpo en el cual vivía, llamado Jesús, el hombre que nosotros conocemos ahora como el Señor Jesucristo. Entonces aquí está la declaración para el creyente, que no hay pluralidad de dioses, ni siquiera hay 3 dioses. El diablo engaña al que, dice la Biblia, a los que no son llamados a ser parte de las bodas del Cordero, a los que no están escritos en el libro del Cordero. Dios mío, a eso se engaña Satanás, pero a la novia de Jesucristo no la engaña. Para nosotros no son 3 dioses. Gracias a Dios nos dio la revelación. Para nosotros hay un solo Dios verdadero. En el principio creó Dios, no los dioses crearon a la tierra, creó Dios al cielo y la tierra. Entonces aquí estamos para empezar derrocando lo que el diablo quiere hacer con la raza humana. Pero hay mucho que ver ahí. Entonces nunca olvidar nosotros que si nos descuidamos poquito, el diablo puede en su astucia colocarnos algo, como ya lo hemos dicho, dijo el mensajero, y darle más preeminencia y preferencia a algo, y eso se constituye en un ídolo para usted. ¿Verdad que todos lo sabemos eso? Eso está claro. Que Dios nos ayude. Sí tenemos que trabajar, pero no hacer nuestro trabajo el ídolo en lugar de Dios. Dios es el que nos da la vida. Entonces que Dios nos ayude para tener esa sabiduría. Muy bien, entonces vamos a avanzar rápidamente. Dice, no te harás imagen. Vamos a ver, no te harás imagen. Con la ayuda del Señor. Mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos. Párrafo 345 dice, ¿cuántos aquí fueron católicos? Ustedes besaban imágenes. Y recuerden, en el tiempo de Babilonia y del Nabucodonosor, cuando el reino gentil estaba iniciándose, ¿ven? Cuando se estaba iniciando el reino gentil, comenzó con la adoración de un hombre.
Y vea usted que a qué hombre era, hermano, para que si alguien no lo sabe, nunca olvide esto. El diablo siempre va a tratar de engañarlo a usted, no con una falsa, no con una cosa totalmente ilógica, sino que lo más cerca a lo que usted pueda creer. Por eso en el tiempo cuando estaban adorando aún hasta las raíces, adoraban la luna, el sol, las estrellas, un árbol, entonces en aquel tiempo adoraban al sol. Y luego cuando vino el Hijo de Dios, como en inglés se dice casi lo mismo, entonces cambiaron del sol al Hijo de Dios, por ejemplo. Entonces empezaron a darle una forma de que la gente pudiera creer más fácil. Dejaron de adorar entonces a Semiramis y adoraron a María. Está más cerquitas a Dios, por el estilo. Ahora, Nabucodonosor hizo una estatua de un hombre, y si ustedes tienen mente espiritual, ahora créanme esto, escuchen bien esta revelación. Ese espíritu, ese hombre del cual él hizo una imagen, según su revelación, fue el profeta Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre santo y a él le constaba. Él tenía presente que ese hombre era un hombre de Dios y lo hizo una imagen a él, hermano. Y le dijo a sus mismos discípulos de Daniel que lo adoraran. Y usted sabe la historia. Un hombre religioso siendo adorado, ¿lo ve? Por cuanto le dio el nombre de Belsasar, el nombre de su Dios. Sí, y él hizo una imagen de ese Dios, la cual era la imagen de Daniel. Y Daniel rechazó arrodillarse ante su propia imagen. Sí, señor. Y aquí está de nuevo, ¿ve? Ahora, fíjense, el reino gentil tuvo su principio en los días de Babilonia con el rey Nabucodonosor. Un rey gentil, el cual unió a la iglesia con el Estado al tomar la imagen de un hombre santo y obligando al pueblo que la adorara. El reino gentil está en los pies de la estatua con la escritura sobre la pared, y eso por un poder político que ha unido a la iglesia con el Estado para obligar que de nuevo se besen las imágenes, la imagen de un hombre santo, seguro. Eso fue dándole entonces siempre Satanás la contraria a Dios. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Vamos al número 2. Rápidamente ahora. No tomarás mi nombre en vano. No tomarás mi nombre en vano, dice en la número 3. Mire, regularmente nosotros escuchamos la frase que dice que te lo juro por Dios, y luego decimos nosotros, no debes de jurar por Dios. Bueno, está bien, eso no se rechaza, ese dicho que se debe de negar. Pues ese dicho se debe de negar, no se debe de usar. No debemos de jurar por nadie. Pero cuando viene el mensajero nos enseña, entonces nos revela un poquito más acerca de esto. Mire, mensaje de la acusación, párrafo, perdón, aquí no trae párrafo, pero dice: Jesús dijo, en vano me adoran. Y en vano significa no teniendo ningún beneficio. ¿A quién adoran? Ellos adoran al mismo Dios. Allá estaban adorando a ese mismo Dios en su primera crucifixión, y era adoración vana. Es la misma cosa hoy. En vano fabrican estas denominaciones. Sí. En vano fabrican estas denominaciones. En vano fabrican estos seminarios. En vano tienen estos credos, enseñando por doctrinas los mandamientos del hombre. Es en vano porque están negando la palabra de Dios. Ellos son culpables de crucificar al príncipe de vida, enseñando doctrinas de hombre en lugar de su palabra. Entonces, en vano me adoran, dijo el Señor. Y nuevamente lo están latigando y traspasando y coronando con espinas. Cuando usted ve eso por la calle, y algunas de ustedes, damas, diciéndose llamar cristianas, pero negando con su vida al Cristo de la gloria. Pero cuando ven ahí una dama con el cabello largo, entonces alguien dice, ella es una anticuada. Recuerden, esos son burladores. Dama, esa es una corona que usted trae puesta. Dios dijo que eso es su gloria. Hermana, úsela con orgullo. Aleluya.
Úsela con orgullo como si estuviera usando una corona de espinas por su Señor Jesús. Úsela. Use su vestuario, su cabello con orgullo. No se sienta usted avergonzada. Él así lo dijo. No importa lo que estas Jezabeles digan hoy, lo que digan estos impostores que se paran en el púlpito, crucificadores de Cristo, no importa lo que ellos digan, usted use con orgullo la palabra de Dios en obediencia. Dios lo dijo, manténgalo así. Coronado con espinas otra vez por escarnecedores, religiosos, traspasados desde el púlpito con credos. Él ahora tiene un nuevo Gólgota, sí, el Señor Jesús ahora tiene un nuevo Gólgota. ¿A dónde lo llevaron? A estos coros vestidos de togas, mujeres usando pantalones cortos y su cabello corto, y con sus caras pintadas y cantando en el coro como ángeles, sí, con talentos. Pero ese es su Gólgota del Señor. El burlesco moderno y protegido por una ley como allá en Sodoma y Gomorra. Entonces, no tendrás mi nombre en vano, no tomarás mi nombre en vano, dijo el Señor en su mandamiento. Ahora, ¿ya entendemos? Gracias. Tomar entonces su nombre en vano es decir, soy cristiano y no vivir como tal. Que Dios nos ayude. Vamos con el número 4. El reposo. Para este número 4 vamos a ir a Hebreos 4:1. Y aquí tiene usted la respuesta. Hebreos 4:1. ¿Usted alguna vez ha tenido que pensar el por qué se cree que aún hoy se tiene que tomar el día de reposo? El mensajero nos citó esta escritura y yo se la voy a leer. Hebreos 4:1, para hablar de lo que es el día de reposo. Vamos mirando paso a paso rápidamente los 10 mandamientos. Vamos ahora entonces en el número 4, el reposo. Dice, versículo 1, vamos a leer hasta el 11 para que usted lo contemple. Escúcheme. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Somos el Israel espiritual. Guardar el sábado literal no le trae a usted ningún beneficio. Ningún beneficio. Porque si guardamos el sábado, también tendríamos que entonces traer los machos cabríos y las tórtolas y cumplir con la ley como lo hacía el pueblo de Israel. Pero si hacemos eso, entonces en vano murió Cristo. Ahora, ¿de qué reposo nos está hablando? Escuche usted muy bien. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y no nos pase lo mismo. Pero los que hemos creído, fíjese qué hermoso versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, vea usted, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en quién? En Cristo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez teniendo un día,
hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Sí lo está entendiendo? Versículo 10 nos aclara: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Cuáles obras? Ya no hay en el pueblo que entró en el reposo, Cristo, ya no hay pleitos, ya no hay cazuelazos, ya no hay infidelidades, ya no hay borracheras, ya los hijos no nos tienen miedo, ya a los hijos les da gozo que llegue el papá. ¿Por qué? Porque la familia entró en el reposo. Gloria al Señor. Versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces entramos al reposo a través de la obediencia a la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a ver. Número 5, rápidamente. Una exposición de la secretaria de la iglesia, párrafo 89. Ahora, honrar, esa es la palabra. Ahora Él ha clamado a esta edad. Ustedes tienen la palabra, tienen Biblias como nunca han tenido, pero no están haciendo nada con la palabra, excepto de que están dividiéndola y haciéndola pedazos, tomando lo que quieren y dejando lo que no quieren. No tienen ningún interés en vivirla, solamente en discutirla. Quisiera más bien que fueran fríos o calientes, dice el Señor. Si fueran fríos y la rechazan, yo podría aguantar eso. Si fueran ardientes hasta el punto de volverse al rojo vivo como el hierro ardiente, y conocieran su verdad y vivieran, yo les alabaría eso. Por eso dice el Señor. Pero cuando toman mi palabra y no la honran, de hecho, dice el Señor, yo tengo que rehusar honrarles a ustedes. Dice el Señor, yo los vomitaré de mi boca, porque me producen náuseas. Ahora, ¿qué es honrar? Honrar es respetar, considerar, estimar y admiración. Entonces ahí lo tiene. Haciendo lo que nos da la gana con la palabra del Señor, estamos violando el mandamiento número 5. No honrando ni a nuestros padres, mucho menos al Dios eterno. Número 6. No matarás. Mensaje poniéndonos al lado de Jesús. Párrafo 188. Muy bien, ellos quieren decir, los días de los milagros han pasado, etcétera. Déjenlos que lo digan, pero hagamos nosotros el servicio para el Señor. Ellos le odiaban a Él porque estaban celosos de Él. Esa es la única razón. Ellos estaban celosos. Ellos estaban tratando de destruir su influencia delante de la gente. Entonces usted piensa en esto. Matar es totalmente similar a destruir. Hoy recuerde usted que el profeta de Dios dijo, si no tiene nada bueno que decir de su hermano, no diga nada. Porque cuando estamos hablando las cosas malas de nuestro hermano, le estamos matando la influencia. Ante Dios compareceremos como asesinos. Si usted sabe que su hermano o su hermana no está haciendo bien las cosas, tiene que hacer usted algo por ella. Número 1, orar. Número 2, darle usted buen testimonio.
Y número 3, cuidarse que no caiga usted también en lo mismo. Entonces los mandamientos, ahí vienen. No tan solamente matar a alguien con un cuchillo, con una pistola, no. Ante Dios todo eso está mal. Pero cuando nosotros le matamos la influencia a alguien, hablamos mal de alguien, estamos violando este mandamiento número 6. ¿Están de acuerdo con el mensajero o no? Es que yo estoy leyendo. Entonces, iglesia, esto nos está llevando a una santidad, ¿no es cierto? Sí. A veces la misma esposa le mata la influencia al esposo, o el esposo a la esposa. Eso se llama también balconear. Ay, es que no, calladita te ves más bonita, como dice mi papá. Calladito te ves más bonito. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar el mal que hace? Tenemos que ayudarle. Que Dios nos ayude con ese mandamiento número 6. 7. Ahora vamos al 7. Mensaje, el raro. Y estamos terminando. Póngase de pie, hermano. No, ojalá, espero que me hayan entendido, hermano. Estamos terminando. Número 7. Mensaje, el raro, párrafo 50. El número 7 es: no adulterarás. El adulterio. Dice así: es casi un adulterio público hoy en día delante de uno. Fui a cierto lugar. Mensaje al raro, Fui a cierto lugar la otra noche para comer algo. Y los muchachitos y muchachitas abrazándose y besándose allá como no sé qué. ¿Y sabe usted? Mi pequeña hermanita, ¿sabía usted que eso, el besarse en los labios, potencialmente es un adulterio? Cuando un hombre la besa a usted, él ha cometido adulterio potencialmente con usted. Nunca debería usted dejar que él la bese hasta que estén casados, hasta que estén en el altar. ¿Por qué? Porque las glándulas, tanto las glándulas masculinas como femeninas, están en los labios. ¿Lo entiende? Y cuando glándulas masculinas y femeninas se juntan, estén donde estén, potencialmente usted ha cometido adulterio. Y usted no debería dejar que un muchacho la bese hasta que ese velo es quitado de su rostro en el altar. Y él la convierte a usted en su esposa. Hermanita, hija de Dios, no haga eso. Eso es cometer adulterio. Eso es mezclar glándulas masculinas y femeninas. Entonces el diablo siempre dándole la contraria a Dios. Cuando el diablo oyó ese mandamiento número 7, ¿sabe qué fue lo que le dijo Dios? Lo que le dijo Satanás a sus achichincles. Vamos a desnudarlas entonces. Y Jesús viene y afirma eso y dice: cualquier hombre que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Entonces ahí está la gran lucha. Dios dice: no adulterarás. Y el diablo dice: si se la desnudamos, tienen que. ¿Sí o no? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Usted observe a un hombre, mire, yo lo he hecho. A veces que yo veo que va una mujer muy mal vestida y va a pasar junto con hombres. Dios me ha ayudado. Y yo observo a los hombres que la están viendo a ella. Obsérvelo, que vea cómo la ve. Obsérvela. Ahora, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué el mensajero? ¿Por qué Cristo le encarga a la mujer que se vista decente? Para que en aquel día no comparezcamos tanto ella como el hombre como adúlteros. Y ahí la dejamos. Que Dios nos ayude. Número 8. No hurtarás. Esto ya nos vamos más rápido. Número 8. No hurtarás. ¿Qué es hurtar?
Hurtar significa quitar, lucrar. Significa no hacer un trato con modestia. Número 9. No hablarás contra tu prójimo. No hablarás contra tu prójimo. Y número 10. No codiciarás. Eso es, no desearás con exceso. ¿Qué significa todo esto? Aquí abarca tanto casa como la mujer, como todo. Dice, no codiciarás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada uno como creyentes? Usted y yo tenemos el mismo derecho y con fe de reclamarle a Dios y pedirle lo que le falta para no codiciar. Por eso un hombre de Dios en la Biblia dijo, no me des pobreza ni riqueza, manténme en el pan que es en el menester, para no codiciar. Ahora el apóstol Pablo dijo, es mejor que el hombre se case que se esté quemando. Sí, también. Cada uno de nosotros tenemos que orar, clamar a Dios. ¿Qué nos falta? ¿Qué te falta? Dios te lo va a dar. Somos seres humanos. Desafortunadamente, después de la caída, son requisitos, necesidades del ser humano. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. ¿Hemos visto los 10 mandamientos? Y yo creo que nos manda a orar. Vamos a orar. Dios eterno, le necesitamos.